Buenas tardes a todos. Arrancar como siempre agradeciendo a Gobierno de Navarra, al Departamento de Transición Energética, por elaborar estas jornadas y organizarlas. Mirenchu, muchas gracias por estar tan atenta. Bueno, al resto de ponentes, ha habido unas ponencias muy interesantes, el resto de jornadas, también se ha hablado de comunidades energéticas y bueno, intentaremos no redundar en el tema. Y bueno, y a los verdaderos protagonistas también agradecérselo, que son los oyentes y la gente que tenga dudas y la gente que venga a informarse, ¿vale? Eh, Mi nombre es Alberto Ordozain, trabajamos en EMASP, una cooperativa, una asociación de consumidores de energía limpia y justa, comprometida con el medio ambiente y con las personas. Eh, bueno, de la que surge y se ha apostado por esta y por otras iniciativas, ¿vale? Hablaremos 45 minutos de presentación, otros 15 minutos de preguntas, dudas o conversación lo más abierta posible, ¿vale? En el que os animo a ir introduciendo todas las dudas, todas las preguntas que tengáis en el chat e intentaremos responder al máximo posible, ¿vale? Eh, Directamente vamos a hablar de los pasos a seguir a la hora de constituir una comunidad energética local. Eh, Vamos a ver si puedo arrancar. Y me gustaría arrancar quizás con un vídeo presentación que espero que lo podáis escuchar todos desde casa. Vamos a ver. Nuestro hogar, lo más importante. El lugar en el que crecemos, vivimos, amamos. ¿Sabías que la palabra Vale, de acuerdo. Bueno, tras el vídeo, me gustaría quizás explicar brevemente en qué va a consistir la presentación. Comenzaré contextualizando un poco la situación en la que estamos. Expondremos brevemente y muy someramente cómo vemos nosotros las comunidades energéticas y ya entraremos un poco al detalle describiendo las etapas de creación o que hacen falta para crear una comunidad energética, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos hablando mucho del COVID, estamos hablando mucho de manos, mascarilla y distancia. Bueno, sabemos perfectamente que viene una ola detrás que es una recesión económica bastante importante, pero también hay gente que todavía se niega a aceptarlo, ¿no? Y además son poderosos los que se niegan a aceptarlo, pero sabemos que viene una ola mucho más grande que es el problema del cambio climático, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a apropiar de una frase de mi amigo Jesús, que es o eres parte de la solución o eres parte del problema, no te puedes quedar en medio, ¿vale? Depende de nosotros al final. Estamos en una emergencia climática por poner por ver un poco la magnitud del problema. El 77%, para que nos hagamos una idea, del consumo total de la energía que consumimos en Navarra proviene de combustibles fósiles. Hablamos de energía, incluimos no solamente la electricidad, incluimos transportes, calefacciones, etcétera, ¿vale? Eh,
todos conocemos que los combustibles fósiles no los extraemos en Navarra, ni muchos menos. Los importamos en su mayoría. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Bueno, pues al final un gasto que solo con el 50%, para que nos hagamos una idea, solo con el 50% de estos gastos, en un año podríamos pagar todo esto, ¿vale? Podríamos estar comprando 100 aceleradores para un tratamiento de cáncer, podríamos estar comprando 100.000 nuevos respiradores, 736 millones de mascarillas, el sueldo de 15.000 médicos durante un año, a la alimentación de 60 millones de niños africanos durante 10 años, día tras día, el mantenimiento de 1 millón de camas UCI, 3.000 euros para cada estudiante, para becas para que pueda seguir estudiando, 2.000 euros para cada bebé que nace, 140 millones de PCRs, bueno, y 200 hospitales nuevos. Esto por entender un poco la magnitud. Esto solo con el 50% de lo que consumimos en España, ¿vale? Y bueno, aparte de la parte económica, tenemos otra serie de problemas, tanto medioambientales como sociales. Es un problema global directamente relacionado con la miseria, que ellos también lo sufren, ¿vale? Bueno, ¿por dónde pasa la solución? La solución pasa por descarbonizar. Y descarbonizar solo lo podemos lograr electrificando de una manera responsable y realizando un cambio consciente. Recordemos que estamos incluyendo en descarbonización el tema de transportes, el tema de calefacciones, etc. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que supone cada pequeño gesto. Esto es importante. Por suerte, como comentamos, siguen diciéndonos que el cambio es posible, que todavía estamos a tiempo y que el cambio está en nuestras manos, no está en manos de nadie más que en las nuestras. Entonces, apostamos por no volver a la antigua normalidad, ¿vale? Entonces, este cambio, ¿cómo podría ser? Podría ser cambiar de las nucleares, del ciclo combinado y del carbón a las renovables. También pasar de los grandes lobbies a las pequeñas democracias. De las grandes instalaciones deslocalizadas, ahí en los montes o en campos alejados del consumo, a la generación local, ¿vale? De ser, al final, meramente consumidores al empoderamiento, ¿vale? Y precisamente por ello creemos que las comunidades energéticas pueden ser un buen comienzo, ¿vale? Pero quizás deberíamos de comenzar definiendo, ya se ha hablado mucho de comunidades energéticas, pero definiendo cómo vemos nosotros y cómo lo ven todas las normativas que se van transponiendo y que nos van llegando. Una comunidad energética básicamente es una figura jurídica basada en la cooperación entre diferentes agentes, y esto es muy importante, involucrar a ciudadanos, a las asociaciones locales, pymes, etcétera, etcétera, ¿vale? Creada principalmente para generar, usar y gestionar la energía, ¿vale? Y con un objetivo claro, que es desarrollar un sistema energético asequible, colaborativo, descentralizado, eficiente, libre, verde y justo, ¿vale? Es al final decir, ya veis, en muy pocas palabras, algo bastante amplio, ¿vale? Pero al final quiere decir básicamente que estemos hablando de un sistema energético asequible, es decir, que podamos pagar menos por la energía que consumimos. La energía y las renovables no deberían de ser un artículo de lujo. Colaborativo, ¿por qué? Porque generaríamos la energía que consumimos entre todos. Descentralizado, porque generaríamos en el lugar de consumo, que esto es bastante importante. Eficiente, porque descongestionaríamos las redes de distribución y reduciríamos pérdidas. Libre, porque en el que precisamente lo que permiten las comunidades energéticas es entrar y salir libremente, esa manera de funcionar. Verde también es importante, que además de renovable sea verde, ¿vale?
y sobre todo justo al final. Es un sistema en el que nadie se lucre. Eso es importante también. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño boceto de qué es una comunidad energética. Vamos a ver si se puede reproducir. Bueno, trata de representar los elementos más significativos de una comunidad energética local. Se ven los ciudadanos, las entidades locales, se ven las pymes, se ve cómo hay generación y hay consumo, cómo hay una red de distribución que nos une a todos y nos hace cooperar para crear un sistema energético. ¿Vale? Entonces, bueno, tras haber descrito brevemente qué es una comunidad energética, al final me gustaría decir que de lo que estamos hablando es de un cambio, del antes y del ayer y del mañana, de esas pocas centrales grandes y deslocalizadas, sucias y bueno, pues al final con un objetivo especulativo claro, a muchas pequeñas centrales en nuestros tejados o, bueno, o en nuestra zona, que no requieran de grandes infraestructuras, que no requiera de grandes líneas de alta tensión, en el que no seamos simplemente sujetos pasivos, que nos dediquemos a recibir nuestra factura y limitarnos a quejarnos por lo bien o lo mal que se hacen las cosas, ¿no? Es generar un nuevo sistema bidireccional en el que nosotros seamos parte activa del sistema. Al final es ese David frente a Goliat. ¿Vale? Entonces, bueno, quizás lo importante, no quiero redundar, ya se habló de las normativas de esta RD, la 244 de 2019, el 5 de abril, que sentó definitivamente las bases para las comunidades energéticas y dio paso al brutal cambio que se está dando, ¿no? Y me gustaría, más que volver a hablar de este Real Decreto, me gustaría hablar de estos tres conceptos, de la posibilidad de utilizar red interior o utilizar la red, la próxima a través de red, así es la denominación. Básicamente se trata de utilizar la red de distribución en 500 metros a la redonda. Red interior básicamente es en bloque de pisos utilizar la red interior, pues para consumos internos, con excedentes o sin excedentes. Y el tema de la compensación, si compensamos de manera simplificada en nuestra factura mes a mes o si vendemos en los excedentes. En verde remarcamos lo que nosotros utilizamos para comunidades energéticas, la fórmula que generalmente utilizamos nosotros. Vale, perfecto. Bueno, espero que más o menos vayamos sentando las bases de que es una comunidad local. Y ahora vamos a ver cómo comenzamos, porque la teoría es más o menos, bueno, el papel lo soporta todo, pero ahora hay que ver un poco cuáles son los pasos para comenzar a andar, ¿no? Y aquí es donde más dudas se generan. Bueno, quizás lo más importante y el primer paso que se tiene que dar es constatar o generar este interés en hacer las cosas de otra manera, en esas ganas de hacer las cosas de otra manera. Aquí se comienza y es el primer paso, el más importante para crear una comunidad energética local. Siempre comienza por un grupo tractor, un potente grupo tractor, con las cosas claras, las ideas claras. Quizás le faltan conceptos o temas técnicos, pero con una capacidad de influencia sobre la ciudadanía brutal, que al final eso es lo que hace falta para traccionar de esta nueva manera de hacer las cosas. Vale, a esta gente le llamamos influencer normalmente y bueno, pues es el primer paso y el más importante. Siguiente paso. Importante, la dinamización. ¿Vale? Al final, esta es una parte vital que se da de una manera transversal a lo largo de todo el proceso.
aquí lo que nosotros hacemos es ayudarles, colaborar con estos grupos a ir definiendo el particular modelo de comunidad energética local. Aquí se habla un poco, pues ya digo que es algo transversal, ¿no? Quizás al principio no entras tan al detalle, pero al final de lo que se trata es de definir temas pues, de facturas, de precios que se van a poner a la energía autoconsumida, bueno, pues el destino de esos beneficios, temas de entradas y salidas a la cooperativa, de cómo se va a dar el crecimiento de esta cooperativa, temas de régimen interno, etcétera, etcétera. Aquí intentamos acompañar de principio a fin y aportando pues, el máximo de nuestra experiencia y todo lo que podamos, ¿no? Y al final, bueno, remarcar que quizás se trata de un proceso pedagógico. Eh, Se trata de ir creciendo en conceptos, se trata de ir inculcando estos conceptos a este grupo tractor que van a influenciar sobre el resto de ciudadanía y van a conseguir que el resto de gente se vaya sumando y vaya confiando en que es algo que realmente tiene sentido. Tiene sentido. ¿Vale? A partir de esa dinamización, que ya digo que es transversal, y una vez hemos visto que se ha generado el interés, procedemos a un prototipado de la solución. Prototipado de la solución. ¿Esto en qué consiste? Esto consiste en elaborar un modelo técnico en el que se intenten casar tanto los consumos como los temas de generación. Aquí se empiezan una vez se han ido definiendo los primeros conceptos, ¿no? Pues un poco a grosso modo cuáles son los consumos por ejemplo, del ayuntamiento que puede tener, pues consumos grandes como polideportivo, o frontón, o sociedad, ayuntamiento, etcétera. A partir de aquí, más o menos, vemos un porcentaje bueno, de ciudadanos que pueden estar interesados, pymes, y a partir de aquí vemos un tema de casamiento entre la generación y el consumo. El consumo es importante remarcar que habría que tener en cuenta no solo la energía que se consume, sino los hábitos que se consume, el cómo se consume. ¿Vale? Para eso hay unas curvas que, bueno, podéis ver en el ejemplo de la foto, unas curvas de cómo se irían sumando los consumos con los hábitos de un día tipo de varios consumidores, ¿eh? Y a partir de aquí se dimensionaría el sistema de generación. Dimensionar el sistema de generación no es solo definir la potencia y la energía que generaría. Tendríamos que definir primero cuál es la tecnología que mejor se adaptaría a este caso particular de comunidad energética. Puede que generalmente suele ser fotovoltaica, pero también se dan casos en los que es más viable bueno, pues hacer una instalación de mini eólica, hidráulica bueno, otro sistema de generación limpia, ¿no? No siempre es la fotovoltaica, a pesar de que sabemos que tiene el mejor ratio eurovatio generado. Pero bueno, es importante decir eso, ¿no? Que en este proceso de prototipado también se elige la tecnología. La potencia importante para casarla con este consumo. No es lo interesante poner una instalación, ande o no ande, bueno, pues una instalación grande, sobredimensionada, por lo que venga, ni una instalación pequeña para que el autoconsumo sea lo más alto posible. Hay que buscar entre ese equilibrio, ¿no? Y bueno, por último también, bueno, en ese dimensionamiento es importante también tener en cuenta la dimensión máxima del espacio que tenemos, es decir, tejados o solares que tenemos bueno, para hacer esta instalación, hablando de fotovoltaica. Y bueno, la ubicación, es decir, tendríamos que buscar una buena ubicación, generalmente suele ser en tejados municipales, o puede ser también perfectamente en comunales, en suelos. Bueno, esto ya hablaremos mañana. Mañana tenemos una charla en la que vamos a ver también ya casos más prácticos. Quizás hoy estemos hablando más de la teoría y mañana hablemos más de casos prácticos. Os animo también a sumaros mañana. Y bueno, pues aquí se ve todo el tema de ubicaciones que tendría. Otro tema importante es la acumulación, si tiene o no sentido el tipo de acumulación, tecnología también, bueno, la capacidad que debería tener esa acumulación. Bueno, no tiene por qué, no estoy pensando necesariamente en baterías, pueden ser acumulaciones vía
hidráulica, es decir, tener, como en varios casos hemos visto en Lizarraga, quizás que se comentó el otro día, una acumulación en un depósito en el que tenemos agua que se bombea cuando hay excesos de generación y turbinamos cuando tenemos demanda, ¿vale? Eso es un tipo de acumulación, puede ser en baterías u otros tipos. Este prototipado básicamente terminaría con un estudio de viabilidad. Aquí tenemos que ver un poco los números más a grosso modo, a pesar de que luego esta fase se va repitiendo en el tiempo. Conforme vamos teniendo datos y este prototipado lo podemos ir haciendo más fino, vamos, ya te digo, atinando un poquito más en el modelo técnico y también en este estudio de viabilidad económico-financiera. ¿Vale? Y quizás en este punto voy a dar paso a mi compañero Rafa para que siga explicando las distintas partes que tenemos. Me silencio yo. Sí, ¿qué tal? Bien, otro de los pilares fundamentales de las comunidades energéticas es el plan de gobernanza, ¿no? Es algo fundamental porque precisamente en lo que es la normativa comunitaria, ¿no? Las comunidades energéticas se establecen unas condiciones muy precisas, ¿no? Que es fundamentalmente que tenga un régimen de funcionamiento democrático, que todos los participantes, todos los generadores sean iguales, que tengan esa participación abierta y voluntaria y que tengan autonomía e independencia, o sea, que no haya nadie que controle la producción y se dependa de alguien externo, ¿no? Y esto es un elemento fundamental. Y es un elemento fundamental para fijar cuál es la gobernanza, cómo tiene que ser el, el sistema de funcionamiento de la comunidad energética. Estamos hablando primero del proyecto, del prototipo, pero luego hay que llevarlo a la práctica y hay que ir al día a día, es decir, cómo va a funcionar la comunidad a lo largo del año, a lo largo de las distintas etapas, ¿no? Y ahí tenemos un elemento que es fundamental, son los estatutos y el reglamento del régimen interior, ¿no? Ahí podemos tener distintas figuras, ¿no? Podemos tener la figura de una comunidad de vecinos, de una sociedad limitada. La figura más idónea, lógicamente, es la de la cooperativa, ¿no? Porque recoge precisamente todo ese espíritu, ¿no?, que se establece en la normativa comunitaria, ¿no? Es decir, que todos forman parte de la producción, del consumo y todos deciden cómo van a funcionar, ¿no? Entonces, en los estatutos y normas está la clave fundamental, ¿no? El reglamento de régimen interno es el elemento básico, ¿no? Si pasamos a la siguiente proyección, vemos las características fundamentales que tienen que tener ese régimen de gobernanza, ¿no? Los estatutos y normas, ¿no? En primer lugar, las características de los socios, ¿no? Pueden ser de varios tipos, ¿no? Puede ser simplemente consumidor, puede ser socio simplemente generador de energía, es decir, una de los elementos de los socios que es el que tiene las placas, o lo más corriente es que sean las dos características, ¿no? Es decir, que sea consumidor y productor, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso en que esté implicado, forme parte de la comunidad energética, un ayuntamiento o un concejo, y que él es el que se hace responsable de la fase de generación, porque pone el local o el terreno donde van a ir las placas, ¿no? Incluso se compromete con la inversión de las placas, pues lógicamente será generador de energía y consumidor de energía, ¿no? Esos estatutos y normas tienen que establecer también los órganos de gobierno. Estamos diciendo que tiene que ser un funcionamiento democrático, tal como establece la normativa comunitaria, ¿no? Y es una asamblea de socios en la que todos los miembros de la comunidad energética tienen el mismo peso, independientemente del consumo que tengan o de la aportación que hayan hecho. Es decir, es una persona, un voto, y entonces estará la asamblea y luego estará una junta rectora, ¿no?, que será la que esté más en el día a día y que será elegida precisamente por ese órgano de gobierno que es la asamblea de socios, ¿no? También hay que fijar en los estatutos y normas y en ese reglamento de régimen interno el régimen económico, es decir, cómo se va a gestionar, ¿no? Eso implica
establecer el reparto de la energía generada, es decir, qué va a consumir de esa energía generada cada uno de los componentes de la comunidad energética, que ahí puede haber distintas circunstancias, ¿no? Lógicamente, los consumidores, por ejemplo, de vecinos o vecinas, pues consumirán más por la noche que durante el día, ¿no? Y por lo tanto su participación por cantidad y por el momento será menor, ¿no? Pero si hay, por ejemplo, una pequeña empresa, un comercio, unas instalaciones municipales que funcionan durante el día, lógicamente consumirán más, ¿no? Bueno, entonces hay que establecer el reparto de la energía generada, ¿no? Y al mismo tiempo hay que establecer y fijar por parte de la Asamblea de la Comunidad Energética las retribuciones de generadores y financiadores, es decir, qué vamos a poner, qué precio vamos a poner a cada kilovatio consumido, ¿no? Y ahí indudablemente habrá dos tipos de precios, ¿no? Es decir, el socio que genera y que por lo tanto ha hecho esa inversión en las placas, pues tendrá que recibir una parte de esa inversión y por lo tanto tendrá un precio menor que el del resto de los miembros de la comunidad energética. Pero hay que señalar que los precios de kilovatios se fijan por la asamblea de la comunidad, ¿no? Y después también se establecerán en esos estatutos cómo va a ser la conexión con la red general, ¿no? Normalmente las comunidades energéticas no consumen el 100% de lo que producen, ¿no? Por los distintos momentos de conexión. Cuando se consume por la noche, lógicamente, si es una instalación fotovoltaica, no está produciendo, ¿no? Y por lo tanto se consume de la red general, ¿no? Pero al mismo tiempo durante el día se puede producir más de lo que se consume y eso se vierte a la red general. Bueno, pues en los estatutos y normas también hay que establecer esa relación de la conexión con la red general, ¿no? Estos son los elementos básicos que debe tener el reglamento interno de funcionamiento de una comunidad energética, ¿no? Lógicamente, otros los pilares fundamentales en los que desde la cooperativa aportamos es no solo el diseño de ese reglamento de régimen interno, ¿no? Y la aplicación al caso concreto, sino también después el estudio económico financiero del día a día, ¿no? Alberto ha señalado muy bien que está una primera fase de prototipado en que se van haciendo las líneas generales, pero luego hay que fijar el día a día. Es decir, una vez que se ha decidido qué tipo de instalación se va a hacer, dónde se va a hacer, cuál va a ser el coste de esa instalación, hay que hacer el estudio económico financiero concreto, ¿no? En el que hay que contemplar pues, los costos que se incluyen pues, el diseño y planificación del proyecto, las instalaciones, el mantenimiento, que es otro tema que hay que tener en cuenta, los seguros también, precisamente pues, para prever posibles incidencias, ¿no? Es decir, si tenemos placas solares, ¿no? Y se produce una tormenta de granizo de estas que cada mucho tiempo se producen brutales, ¿no? Que te destrozan las placas, pues tienes que tenerlas aseguradas, ¿no? Y por otro lado también hay que contemplar las amortizaciones, es decir, las placas tienen una vida, ¿no? Útil, ¿no? Y por lo tanto habrá que renovarlas cada X tiempo, ¿no? Y por tanto también habrá que tener en cuenta dentro de los costos las amortizaciones. Y al mismo tiempo habrá que ver los ingresos, es decir, para hacer ese estudio económico financiero de cómo va a desarrollarse la vida de la comunidad energética, ¿no? En esos ingresos estarán las aportaciones iniciales, precisamente para hacer la propia inversión, ¿no? De que supone de poner todo el sistema de generación de energía renovable. Habrá que contemplar también las ingresas, las ayudas públicas que se pueden obtener y que luego veremos en la siguiente etapa, y también habrá que incluir el precio del kilovatio consumido, ¿no? Que eso será uno de los elementos que tiene que fijar la propia Asamblea precisamente a la hora de cuadrar costos e ingresos, ¿no? Y al mismo tiempo habrá que hacer un plan de financiación. Si, por ejemplo, a la hora de hacer las aportaciones iniciales, la inversión inicial, las ayudas, según los momentos, los lugares, etcétera, pueden andar desde el 40 hasta el máximo que contempla la legislación del 80%, ¿no? Compatibilizando distintas ayudas, ¿no? Bueno, siempre habrá una parte que habrá que financiar, ¿no? De la instalación. Bueno, pues habrá que ver cómo se financia esa parte, ¿no? Puede ser a través de microcréditos, por ejemplo, puede ser a través de líneas especiales con una entidad bancaria, puede ser a través de adelantos por parte de algunos de los miembros de la comunidad energética. Bueno, es uno de los elementos que hay que concretar para que estemos desde el momento uno
poniendo en marcha la comunidad energética con vías de viabilidad, es decir, que sea una comunidad energética viable, que nos sirva, como decíamos al principio, para ahorrar gastos, ¿no? Para cuidar el planeta y al mismo tiempo para que sea sostenible desde el punto de vista económico y también social, ¿no? Hablábamos que uno de los elementos importantes a la hora de hacer ese estudio económico y financiero es el tema de las ayudas, ¿no? Y ahí tenemos que de ayudas, de subvenciones que podamos encontrar, ¿no? Desde la propia cooperativa de ayudas en que recogemos las instituciones públicas, ¿no? Desde las instituciones hasta las instituciones estatales, forales y locales, ¿no? Según los distintos ámbitos, ¿no? Las directas son las primeras, las de entidades, son las que gestionan los gestionan. Ahora Rafa, se te corta un poco. esos están agotados. Todavía hay algunos, pero señalar desde la han sido las instituciones tanto de impulsar y están agotados. Para el año que viene se supone que entrará un nuevo plan europeo, el FEDER, y entonces es posible que se puedan disponer el futuro de más. Está cerrada desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí tenemos ayudas por parte del Gobierno de Navarra, que normalmente es para presentar parte de las entidades locales, se acababa el 30 de octubre, pero son ayudas que normalmente se suelen repetir año tras año, ¿no? Por lo cual es algo que podemos tener en mente a la hora de planificar la puesta en marcha pues, para el año 2021, por ejemplo, de una nueva comunidad energética, ¿no? Y ahí las ayudas del Gobierno de Navarra están tanto las ayudas para implementación de energías renovables, como también desde el punto de vista, esas van destinadas fundamentalmente a ayuntamientos, concejos, etcétera, como las que van destinadas a las personas individuales son las deducciones fiscales, ¿no? Por inversiones en instalaciones de energías renovables, ¿no? Y luego también puede haber en algunos casos ayudas de los propios ayuntamientos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Pamplona sí tiene contemplado la posibilidad de ayudar, ¿no? A la constitución de comunidades energéticas locales en el ámbito urbano, a través de comunidades de vecinos, etcétera, ¿no? Bueno, esos son los elementos fundamentales, ¿no? Que hay a la hora de las ayudas y que hay que establecer en cada caso una vez que sale la convocatoria, ¿no? Normalmente desde que sale la convocatoria hasta que se produce el cierre, pues suele pasar por un mínimo de 30 días para presentar la documentación, ¿no? Pero sabiendo cuáles son normalmente los procesos de las ayudas que los planes de ayudas de los gobiernos que se van repitiendo año tras año, pues se puede tener todo preparado para que se pueda uno acceder a dichas ayudas, ¿no? Siempre con el elemento clave de que tiene que ser ejecutada las obras y las instalaciones en el propio ejercicio normalmente, ¿no? En el caso del IRAE y de los fondos europeos, suelen establecer un plazo más amplio en función del propio plan de los planes europeos, ¿no? Y esos son fundamentalmente los elementos, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de poner en marcha una comunidad económica local, ¿no? Es decir, el proyecto técnico, el plan de gobernanza y el plan de ayudas y financiación también de esa propia comunidad energética, es decir, para hacerla viable y sostenible en el tiempo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social también, ¿no? Vale, bueno, vuelvo a abrirme yo el micrófono para terminar. Gracias, Rafa. Con la parte, la última parte, que es quizás la más visible, que es la parte de la ejecución del proyecto.
Quizás aquí englobemos partes de diseño. Tampoco quiero hablar mucho porque al final quizás esta sea la parte más visible y más sencilla de luego preguntar o de incluso de ejecutar, ¿no? La parte de diseño de detalle, realizar el proyecto, la parte de las tramitaciones que hay que realizar, el plan de seguridad para la instalación, la propia instalación, la puesta en marcha de esta comunidad energética, realizar ese plan de mantenimiento que es tan importante para asegurar que va a tener bueno, pues la duración y la vida que hemos estimado. También tener en cuenta los seguros, como ha dicho Rafa, una parte muy importante y que a menudo se nos suele olvidar. Y bueno, y terminar con un seguimiento bueno, terminar, quizás realizar ese seguimiento de la instalación en el que se puedan analizar, bueno, se puedan traquear día a día cuál es el funcionamiento, cuál es la generación, cuál es el consumo, bueno, detectar anomalías. Y quizás también luego poder revisar facturas, ajustar potencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la parte de ejecución. Ahora le voy a dar paso a Jesús. A ver si se quita el mute. Hola, Jesús. Hola, aquí estamos. Oye, pues gracias. Aquí ahora voy de telonero para contar, bueno, pues el final, pero ya que está también alguien que conoce de cerca el tema de las comunidades energéticas, luego le voy a pedir la ayuda a alguno de los asistentes. Mirad, una comunidad energética no acaba aquí. No se trata de poner unas placas. Si en Bruselas declaran que los ciudadanos europeos tenemos el derecho a producir y generar la electricidad que consumimos, no lo hacen como una oportunidad nueva de negocio. Y creo que así también se han entendido muchas veces las cosas. No llevamos ni un año con el Real Decreto, o dos como mucho, y ya están legislando para pinchar, pinchar pues burbujas financieras en torno a las renovables, ¿no? No llevamos ni un año y hay una burbuja, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos entre manos, que es la lucha al cambio climático, se nos reconoce un derecho porque en esto nos va mucho en ello, ¿no? Es importante que una comunidad energética no solamente se vea como vamos a poner unas placas y ya está, sino como una herramienta para saber y participar directamente de cambiar el modelo energético, el modelo social que hay detrás. No se trata de ahora aquilatar, macizar todos los suelos rústicos de placas solares, ¿no? Se trata de que cambiemos nuestra percepción y si no somos conscientes de eso, pues es difícil que luchemos por ser más eficientes. Una comunidad energética no solamente es las placas, sino también ver cómo podemos año tras año ir ampliando el número de generadores, es solidaridad entre los vecinos, es ir creando nuevos grupos y nuevas zonas de decisión, de la electricidad, pasar al agua, pasar a la madera, pasar a la energía, pasar a las telecomunicaciones. Mañana y vamos a hablar de casos prácticos y que van a estar presentes pues algunos de los impulsadores, de la gente que ha impulsado estos proyectos pues en Roz, en la Sierra o en otras localidades, ¿no? Vamos cerrando en este momento pues los asistentes, pero van a poder contar y de primera línea lo que hay. Esto. Bien, ¿qué hacemos en I+P? Pues acompañamos en el proceso de creación, en todo el momento del desarrollo y también algo que es después. Y una vez que ponemos las placas, o sea, ¿quién se encarga de gestionar toda esa tarea de comercializador, de cobrar, de pagar la electricidad que se vayan generando, de repartir, todo eso?
Todo eso en E+P, pues estamos ya preparados para ello, ya lo estábamos haciendo y hemos encontrado en las figuras de las secciones de las cooperativas un hueco muy interesante para dar cobijo legal a todas estas comunidades. En este momento partimos tenemos 18 solicitudes de comunidades energéticas, unas más avanzadas que otras. Estamos hablando siempre de unos ahorros de factura entre el 60% entre lo que es autoconsumo y lo que es ajuste de las facturas, porque no solamente hay que ajustar las facturas por el autoconsumo, sino también por lo que el precio de la energía que vas a disfrutar de la red, así como también, y de forma importante, cómo vas a cambiar tus hábitos de consumo para reducirlas. Bien, y esto. Bien. Para difundir esto en E+P hemos creado una página web que es comunidadesenergéticas.org, donde vamos a poder encontrar qué es una comunidad energética, cómo crearlo, qué casos de éxitos hay, sobre todo la documentación. Hay documentación de lo más variopinta, documentación genérica y también particular, ¿no? Así como pues, las noticias y las zonas de contacto. Ahí encontraremos también pues, todo lo que son noticias que se van generando en las páginas web y luego hay abierto pues, todos los canales de redes sociales, como es a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Hay un canal de YouTube donde este vídeo que hemos podido visualizar, así como algunos otros de otras comunidades energéticas, los se pueden visualizar. En el E+P, pues nos lo hemos tomado como en serio esto de las comunidades energéticas, como algo estratégico. La figura de una comunidad estratégica es una cooperativa al final. Un hombre, un voto, capacidad de decisión, es la unión de gente para satisfacer unas necesidades y es algo que lo llevamos pues, que es al final una democracia básica, la más cercana, la de nuestros vecinos, ¿no? Hoy creo que está aquí también José Mari Martioda, que es el presidente del Consorcio de Aguas de Mendiarán, en la Ribera Alta de Álava, y ellos pues, lo han entendido perfectamente esto de la figura de una comunidad energética como una más de las decisiones municipales que juntaban. Yo no sé, José Mari, si tienes el micrófono abierto y si quieres aportar algo. Así ya que estamos metidos en la zona del descuento de las preguntas, A ver. poder aportar la visión de lo que es desde el punto de vista municipal estas comunidades energéticas. ¿José Mario? A ver, ¿se me oye? Perfectamente. Bueno, aquí cuando se nos comentó desde MAPS, estoy hablando a nivel del Consorcio de Aguas de Mendiarán, cuando fuimos conscientes de el nuevo modelo de generación energética a nivel social, tan accesible a microgeneradores, pues enseguida encontramos desde el consorcio la figura y el símil de, bueno, pues de cómo se podía aplicar esto en los pueblos, en el mundo rural de Álava, que somos una provincia con juntas administrativas, con concejos muy pequeños y que son absolutamente soberanos en las cosas locales. En este caso, el alumbrado público, el agua, la leña, la suerte fogueral, que todavía existe. Y es que enseguida se nos encendió la luz en el tema de, valga la expresión, la similitud tan grande que era esta nueva figura que venía desde Europa para generar energía eléctrica, ahora en el siglo XXI, la gran similitud que tenía en el mundo rural alavés con lo que era la gestión de las suertes foguerales que se siguen haciendo, que se han hecho durante el siglo XVIII y XIX, que en realidad hace 2 siglos y hace un siglo, pues
bueno, y ahora mismo, un derecho de energía térmica, lo que habéis dicho, el hogar que viene del fuego de la casa, ese era el derecho que tenía toda la gente a tener la casa caliente, el hogar caliente. Y entonces, pues de una forma sostenible se hacía en reparto de suertes, que era ir al monte a seleccionar la leña, cortándola para casa, los árboles que hacías entre sacas para que los otros árboles crecieran más sanos, y esa leña utilizarla para el fuego. Eso es exactamente en este momento lo mismo que nos ofrece la posibilidad de crear en los pueblos pequeños, siendo el dinamizador la Junta Administrativa, una comunidad energética que genera sus propios kilovatios, que va a consumir en el pueblo con sus recursos locales. Puede ser energía solar, que se habla mucho de energía solar, pero también puede ser hidráulica o eólica, o también pueden ser otro tipo de alternativas, generar biomasa, que hay bosque, hay zonas de Álava con mucho bosque y que los pueblos tienen su propia soberanía en esos bosques. En fin, es cuestión de imaginación y voluntad de empoderamiento para hacer este tipo de cosas. En resumidas cuentas, que aquí nos hemos animado desde el consorcio porque el consorcio, al fin y al cabo, somos un colectivo de concejos con un concejo, un voto, para gestionar, llevando el marco europeo y la directiva del agua de Europa, llevarla con los estándares de calidad europeos a los grifos de todas las casas del mundo rural. Con ese criterio de soberanía, pues pretendemos, con el ejemplo que hemos querido crear en colaboración con la Junta Administrativa de la Sierra, pues en un pueblo muy accesible. Ahí teníamos un sondeo nosotros, el agua que gestionamos se saca del subsuelo del acuífero de Subijana, y a 200 metros de profundidad, y tenemos unos consumos eléctricos brutales para sacar el agua. Pues para gestionar con comunidades energéticas pretendemos pues reducir sustancialmente las facturas eléctricas que tenemos de la extracción del agua. Eso que estamos haciendo en la sierra no solo va a beneficiar a la sierra, sino que también indirectamente va a beneficiar a otros pueblos que reciben el agua que les viene de allí. En fin, para mí el gran encanto que he encontrado en las comunidades energéticas, en esta nueva figura que se nos ofrece desde Europa, y entendiéndolas como las estáis explicando aquí, que es en realidad lo que luego leyendo desde el IDAE y desde las diferentes fuentes de información, que es lo que viene, y desoyendo todos esos cantos de sirena que se oyen desde las operadoras, de las grandes operadoras, que es hablar de un camello cuando están dibujando un caballo o similar. O sea, el asunto es gestionar directamente el kilovatio que produces para consumirlo tú en tu propia casa y de la forma y manera que a ti te da la gana. Y teniendo el amigo o el aliado de quien te quiera gestionar los kilovatios que te suministre externamente a cambio de los que le puedas vender por excedentes tuyos. Y todo lo demás, pues bueno, está bien, yo no voy a decir que esté mal, pero esto es lo que te hace, en este caso, como colectivo del mundo rural alavés, un pueblo pequeño, pues te hace identificarte con con una nueva materia prima novedosa y que encima nos viene dirigida desde Europa, que es un guiño a volver a lo que antiguamente era esto, cuando las eléctricas eran municipales, etcétera, etcétera. Pues más pequeño todavía es esto. Bueno, no sé si ha servido de algo mi aclaración. Jesús, el micrófono. Ok, por supuesto que muchas gracias, José Mari, por tu testimonio. Mañana tendremos otros más testimonios más directamente. Mañana es el tiempo de hablar de cosas reales, de casos o sea, no de los principios. No, lo que estamos hablando hoy no es de teoría, son principios los principios básicos sobre los que se tiene que sustentar una comunidad energética para que no caiga en algo que no es. Bien, ahora si Jesús, queréis ¿te algunas parece? preguntas. Sí, hay un par de consultas, si te parece las leo y contestáis los que podáis o queráis.
Bueno, Arantxa Goicoechea es una compañera del Servicio de Transición Energética. Comenta, bueno, muy interesante, me gustaría saber cómo está la legislación en el casco antiguo de Pamplona en cuanto a instalaciones fotovoltaicas. He oído que no lo permiten. ¿Sabéis si hay visos de que vaya a cambiar? Vale. Quizás, bueno, si puedo responder, iba a escribirlo, pero al final, bueno, igual es mejor hablado, igual entramos más al detalle. Dudo que exista algún tipo de legislación que no lo permita en el casco antiguo, a no ser que estemos hablando de algún tema de Príncipe de Viana. Que esté protegiendo las construcciones, pero vamos, no debería de ser un impedimento bueno, que en el casco antiguo no debería haber impedimento, no lo sé, lo desconozco, la verdad, podríamos enterarnos, y llegar al tema. Oye, y yo por aportar algo más, en la nueva ley climática está previsto que el derecho a generar electricidad de los ciudadanos esté por encima del tema de Príncipe de Viana, ¿no? Y también invitarte a que el próximo mañana, bueno, pues tendremos el caso de Urroz Villa. Aquí hoy está también con nosotros Miquel Iribarren. Urroz es un pueblo, pues, eh, que está protegido por Príncipe de Viana y sus tejados, pues, son el entorno. Ellos han podido buscarle una solución. Eh, Te invito a que mañana esto se lo tomamos también a Miquel directamente. O si quieres contestar ahora, Miquel, eh, arranca el micrófono y perfecto. Vale, si no, para mañana. Bueno, El mientras tanto, micrófono. Ruth decía, buenas tardes, me gustaría conocer si tenéis alguna experiencia de comunidades energéticas locales para grupos vulnerables. Bien, contesto, pues directamente no. Es decir, los casos donde hay gente vulnerable, gente que pueda tener un derecho a un bono social, ya, digamos, por causas bueno, por causas, digamos, de ya recientes por el COVID o anteriores, esos casos se pueden integrar dentro de lo que es la comunidad energética. No, no como integración en la cooperativa, pero sí en la comunidad energética. Ellos siguen con su comercializador de referencia para poder obtener el bono social y podrían tener pues unos kilovatios adicionales. No estaría roto, es decir, esto está abierto a que en la misma comunidad energética lo plantee cuál va a ser el tratamiento, ¿no? De la misma forma que en algunos casos pues han dicho, oye, pues los sobrantes o una parte del kilovatio irá pues para becas para los estudios de los chavales o para las fiestas o para lo que otras cosas, puede ser también para el tema de pobreza energética. Pero sí, el sistema de una sección en la cooperativa contempla que pueda haber gente dentro del vulnerable. Yo añadiría que la figura de la comunidad energética precisamente lo que facilita es dar respuesta a esos casos individuales, ¿no? Es decir, la comunidad es un grupo de personas al final, ¿no? Con proximidad, que viven al lado, ¿no? Y por lo tanto es mucho más fácil que puedan analizar las situaciones pues, que se puedan producir a lo largo del tiempo, ¿no? Excepcionales, por personas que por causa del COVID, por causa de pérdida de empleo, etcétera, pues puedan tener problemas, ¿no? Entonces la propia comunidad puede dar respuesta de forma directa, sin ningún tipo de procesos, digamos, burocráticos externos a esa situación de uno de los miembros de la comunidad, ¿no? Bien. ¿Más temas?
Vale. Perfecto. Está conectado Chechu, que está involucrado en la comunidad energética de Gares. No sé si Chechu quieres participar. ¿Te animas? Mira, justo escrito. Justamente estaba escribiendo, Kaixo. Vamos, Chechu. Me gustaría escrito, bueno, si quieres lo leo. Simplemente es una pregunta que también lancé la semana pasada. A ver si es obligatorio que las personas que participan o los agentes que participan en una comunidad energética tengan que tener el suministro de energía contratado con la misma comercializadora. Vale. Oye, pues te comento, en lo que es el reglamento, lo que vienen las ideas que vienen desde Bruselas, no es obligatorio. No es obligatorio. Ahora sí, en las que estamos promoviendo nosotros, sí, salvo el caso de los casos de pobreza energética y casos de bonos sociales, esos los tendríamos que buscarles un apaño externo. Pero el resto, lo que estamos promoviendo es que todos sean miembros de la misma, en este caso, cooperativa. Un poco por coherencia. Si estamos hablando de una organización que tomen decisiones en base a igualdad de derechos, los derechos propios de las personas, de un hombre, un voto, que estén compartiendo el objetivo de descarbonizar la energía, de cambiar el modelo, pues evidentemente hay una coherencia que te va a llevar a este tipo de organizaciones. Y una tercera sería, mira, hay como hay varios tipos de comunidades energéticas o de lo que es consumo compartido, ¿no? Va desde la comunidad de vecinos, donde comparten una instalación, pero en la cual todos son propietarios, en más o menos porcentaje, de unas placas. De alguna forma, ellos hacen una inversión individual. Desde ese caso, hay otros movimientos donde igual una entidad local promueve este movimiento, pone la pelota en juego, diciendo, hago una instalación donde voy a compartir para mí, para lo que es las necesidades municipales, y además aprovechamos para realizar una instalación un poco más grande para que puedan beneficiarse otros. O los que la gente, o en los momentos donde yo no lo necesite, otros lo puedan utilizar. Claro, eso supone que hay personas que en algún momento, porque no tengan un tejado, o porque el tejado lo tengan que compartir con muchos, o ese tejado esté lleno de chimeneas, o la casa de al lado le da una sombra que no le permite, o no está bien orientado, o porque no me apetece, o porque no tengo recursos suficientes, no puedan meter una inversión. Evidentemente, esto lo que hacemos en estas comunidades es que en esos casos se ponen un precio de esos kilovatios que se van a utilizar. Es decir, que hay por detrás hay un trasiego de recursos, de precios por el uso que están disfrutando de unos kilovatios que no han invertido, importante. Para facilitar eso, lo mejor es tener un único zona de una comercializadora. Con una sola comercializadora eso se facilita terriblemente. Vale, pero eso a mí me surge la duda de que vaya en contra de la ley del sector eléctrico, porque la ley del sector eléctrico dice que cualquier persona es libre de elegir cualquier comercializadora para su suministro eléctrico. Sí, sí. Entonces, si a una persona que libremente participa en una comunidad energética local libremente, no se le da la posibilidad de poder elegir la comercializadora que quiera, me parece que es una contradicción.
Simplemente es un comentario muy simple y sin ninguna pretensión de nada más, pero es algo que me choca en ese sentido, ¿vale? Y bueno, aparte de esto, yo sí que me gustaría que del punto 2 que habéis hablado de la dinamización, que habéis hablado del grupo tractor, sí que me gustaría que dieseis alguna, no sé si en ese proceso de dinamización a las personas que lo forman, aparte de trasladarles información y empoderarles a nivel ¿no? de poder tomar decisiones, si esas decisiones realmente las toman para poder definir esa comunidad energética tal y como ellos lo desearían o lo quisieran. Quiero decir, por ejemplo, pongo un ejemplo, la forma jurídica que quiera coger esa comunidad energética. Si se les abre el abanico de, pues mira, una cooperativa te ofrece estos pros y estos contras. Una comunidad de bienes te ofrece estos pros y estos contras. Yo qué sé, una SL que se ha comentado, ¿no? O una comunidad de bienes o una... si en todo eso se deja opción luego a las personas que forman ese proceso participativo de poder elegir lo que mejor les conviene, o si directamente se va a a una forma de cooperativa porque se ha decidido ya está, no sé, o sea, que un poco concretéis más sobre eso. Si podéis, que igual mañana se comenta, o sea, No, en los procesos prácticos. se puede comentar más, pero bueno, ya te digo. Es decir, sí, tienes razón, una comunidad energética puede empezar desde cero y tomando todas esas decisiones, y son libres. Yo aquí lo que estamos hablando es del modelo de comunidad energética que nosotros estamos empujando y el que en algunos de los casos, pues estas cosas simplifican, simplifican. No tenemos el monopolio ni lo queremos tener. No queremos ser el Iberdrola de las comunidades energéticas, sino de poner todos los procedimientos que tenemos y que funcionan al interés de la gente. Hay comunidades que dicen, bueno, veo muy bien lo que me dices, pero yo tengo otras aspiraciones, puedo tener otros campos de actuación, como puede ser la telefonía, puede ser las telecomunicaciones, y puedo tener la necesidad de tener otra organización. Pues estupendo, estupendo. Esto no se contradice con lo que estamos diciendo. Mañana, pues, podremos ver algún caso de estos. ¿Vale? Quizá por añadir un poco más, la propia filosofía de la comunidad es que ellos deciden. O sea, en ese grupo promotor, si decide constituirse, son ellos los que se constituyen y deciden la fórmula, ¿no? Nosotros lo que hacemos en todo caso es dar información, dar formación, explicar pues cómo se puede hacer de una forma o de otra, pero luego la propia comunidad será la que decida, ¿no? Desde ese punto de vista no hay, digamos, imposición. Nosotros sí explicamos que quizá el modelo más lógico es el de cooperativa y que formando parte de la cooperativa además se simplifica todos los trámites y la gestión administrativa de la comunidad energética, ¿no? Lo cual también es un alivio para los que lo componen. Pero lógicamente las personas que deciden hacer una comunidad energética deciden hacerla y deciden hacerla como ellos quieren, ¿no? Sí, no, mi comentario iba más no por el tema de que sea monopolio ni nada por el estilo, no me has entendido, Jesús. Mi comentario era más porque al final José Mari ya lo ha explicado muy bien, que al final igual hay formas de organización que son muy antiguas y que igual, claro, para mí esto es una idiosincrasia, o sea, esto está súper unido con la idiosincrasia local de cada pueblo, de cada concejo, de cada... Entonces,
para mí eso, o sea, creo que es súper importante, o sea, porque al final, Totalmente. estás yendo a formas de organización que llevan muchos años igual funcionando y que da la casualidad, o no, pero da la casualidad que igual pueden ser utilizados. Ujú. Porque yo, o sea, yo os estoy hablando del caso de Puente la Reina Garés, que existía la Junta de la Veintena, ¿vale? Que era también una gente que eran los señores y la gente pudiente del pueblo, ¿vale? Y participaban de las decisiones de qué hacer en el pueblo, de cómo hacerlo. Y claro, todo eso, trayéndolo ahora al siglo XXI, pues puede ser una forma, por ejemplo, de trayéndolo y actualizándolo para que la propia ciudadanía, para que la propia sociedad también empiece a tener parte y formas de organizarse en eso, ¿vale? O sea, mi comentario iba más por ahí, ¿vale? Vale, Y vale, pues creo, lo comparto. y creo que esa parte de idiosincrasia y de organización a nivel local es súper importante y puede o puede ser un impulso tractor para que volvamos a recuperar cosas que igual las teníamos medio olvidadas, pero que no se han perdido del todo y volver a recuperarlo, porque al final de lo que se trata es de usar los recursos a nivel local para un beneficio a nivel local y que Ujú. sean las propias gentes que viven, ¿no? Las que también puedan poder decidir, o sea, esa decisión pues mira, vamos a hacerlo por aquí o vamos a hacerlo por allá. Y para mí esa parte de participación es súper importante, o sea, que la gente participe y de manera activa. Y a Sí, mí sí, es- perdona que te corte, pero tú hablas de la Junta de Veintena, estos de concejos, otros de juntas administrativas. En Galicia están utilizando las cofradías de pescadores para trabajar el tema de las comunidades energéticas o las comunidades forestales para el aprovechamiento ya propio que tienen los ayuntamientos en Galicia para explotación del bosque. O sea, es decir, hay estructuras ya montadas donde esto pues le viene de maravilla porque es aprovechar algo del siglo XXI pues para todas estas organizaciones y le da más vida y le da más contenido ¿eh? El- no hay que crear estructuras adicionales, sino utilizar lo que hay ya. Eso comparto contigo esa filosofía. ¿Vale? Si os parece, vamos a leer otra consulta que hay en el chat y ya vamos a acabar porque se va yendo la hora. A ver, Anaís comenta, bueno, nos da la enhorabuena, que ha sido muy interesante y quería preguntarnos de qué manera captáis las comunidades. ¿Son ellas que se acercan a vosotros? Bueno, también pregunta de qué manera hacéis el proceso de información, captación y qué dificultades encontráis en este proceso de engagement de las personas. Vale. Pues como he dicho antes, casi voy a... Un momento. Tenemos abierto una página web. ¿eh? Voy a compartir esta pantalla mientras te cuento, intento responder Pongo a- el enlace también por el chat. ¿eh? En estos son nuestros canales de comunicación más directos. Es decir, tenemos una página web que está al margen de lo que es la cooperativa E+P. Es una web que sirve pues, para recoger información, para que la gente tenga a disposición pues, documentación que pueda serles útil. Hay otros canales por Facebook, Twitter, Instagram o comunidades o lo que es YouTube, donde la gente se puede interesar. La verdad es que entre esto y el rum rum que se está levantando en muchos pueblos y ciudades, hay mucho
mucha gente que está comprometida y que ve aquí una oportunidad para llevar a cabo cambios, pues se acercan. Nosotros como tal, pues no tenemos nuestra comunicación por parte de tanto de la cooperativa como aquí, pues es de charlas, es de contar con estos medios. Entonces se están acercando, como os he dicho ya en este momento, pues hasta 18 comunidades que se han empezado, tenemos un primer contacto y vamos creando pues ese núcleo tractor. Pero más que nosotros son ellos los que van haciendo. Es decir, aquí no aterrizamos, no desembarcamos y en la playa pues con un arsenal de herramientas, no, de medios, sino ponemos a disposición unas herramientas que es muy sencilla, que es la participación, la comunicación y el aunar voluntades. Y ese es el primer medio. Muchos de esos documentos también sí que pedimos que, oye, pues que haya un feedback, que nos comente quién es, para qué los estás utilizando, dónde lo estás empezando a hacer. Y este movimiento, pues ya digo, hay dentro de lo que es Unión Renovables, que coge pues toda la unión de cooperativas, de consumidores de todo el Estado, pues hay un movimiento en este momento desde Galicia, en Andalucía, en Ciudad Real, en Valladolid, en Murcia, hay un rum de gente bueno, que acude a nosotros. Aquí tenéis el teléfono y el contacto y tenéis aquí pues a Rafa y a Alberto y a mí mismo pues para atender a los que estéis interesados. Y a partir de ahí se trabaja. Pero el trabajo es sobre todo para ese grupo tractor. Bueno, quizás me gustaría añadir, aunque podríamos estar hablando horas, ¿no? Acerca de lo último que dices, cuál es quizás qué dificultades hemos encontrado. Esto es, ya te digo, bastante largo, pero principalmente te enumero. Los problemas que nos hemos encontrado han sido principalmente de tramitaciones, aunque cada vez se está haciendo muchísimo mejor. Ahora las facilidades son mucho mayores. Temas de quizás dinamización, ¿no? Que va costando ese ir poco a poco llegando a gente. Y el tema de ya más técnico, ¿no? De los repartos, quizás ir esos 500 metros, lo vemos esos 500 metros utilizando la redistribución, vemos que se queda corto, pero son demandas generales que hacemos todos, creo. El tema de optar por una beta dinámica, que llegaremos a ella, pero bueno, todavía no la tenemos, estamos en betas estáticas, etcétera, etcétera. Hay todavía muchas barreras, pero bueno, vamos superándolas sin duda y podríamos hablar largo y tendido, pero al final se nos va el tiempo y... Mañana hay ocasión para hacer y Exacto. seguir ampliando estos temas.